Pues yo soy Víctor, algunos me conocéis, otros no, me presento y hoy vamos a dar, ya estoy con el rollo clase, vamos a hablar de la especialidad de neurología. La neurología es una especialidad que afortunadamente es conocida por la comunidad médica, pero quizá fuera de los médicos no la conocemos tanto. O sea, yo le dije a mi abuela, abuela, voy a ser neurólogo, y dice, ay, qué orgullo de nieto que va a operar cerebros, ¿no? Pero luego fui y viene mi padre y me dice, pero hijo, ¿a ti de verdad te gustan los locos? Entonces, es una especialidad que fuera de la medicina, pues a lo mejor no se conoce tanto. Nosotros sí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poco definiendo mi especialidad en una palabra, ¿vale? Pues no voy a seguir el tópico de variada y amplia, como dicen todos, ¿no? Voy a decir humana, ¿vale? Me voy a quedar con la misma palabra que elegí el año pasado. Es una especialidad humana en doble sentido. Es humana porque analizamos y estudiamos el órgano más complejo del organismo, ¿vale? Que es el cerebro. Vemos cómo funciona y cómo enferma, lo cual para un neurólogo es súper interesante y los que queréis neurología lo sabéis. Y por otro lado, tiene una parte humana porque quizás sea de las médicas, si no la que más, de las que más tiene más contacto con el paciente. Son enfermos que algunos son agudos, pero otros son crónicos y los acompañamos, tanto a él como en el ámbito familiar, a lo largo de su enfermedad. ¿Cuál es el principal punto positivo de la neurología? Y el que quiere hacer neurología lo sabe, porque la neurología es clínica, semiología y arte, ¿vale? El neurólogo está aquí y la especialidad de neurología está aquí, ¿vale? Las herramientas que utiliza un neurólogo en su día a día son las tres de arriba, sus manos, sus ojos y sus oídos, porque con la anamnesis y la exploración llegamos al diagnóstico en el 95% de los casos. El propio neurólogo es una prueba complementaria, ¿vale? Tiene incluso más sensibilidad que la resonancia o que cualquier otra prueba, ¿vale? Y de hecho el neurólogo también es el que en su bata, todos los especialistas lo conocen porque lleva más juguetes. Pues normalmente llevamos el fonendo como todo médico, un martillo de reflejos, tenemos nuestro diapasón para ver la sensibilidad vibratoria, tenemos un clip para ver la sensibilidad tactoalgésica, tenemos la lámina de Snellen para ver la agudeza visual, un poco más perrullero que los oftalmólogos, eso sí es verdad, el oftalmoscopio directo para ver en el caso de una cefalea un papiledema, que es un criterio de alarma, y las varillas de Maddox para ver y analizar las diplopias. Por lo tanto, el neurólogo, la exploración clínica y la semiología es muy rica. Fijaos hasta qué punto es así que un paciente que viene por un síntoma, como puede ser una afasia a la urgencia, puede acabar fibrinolizado y trombectomizado por ser un ictus, o puede ser una crisis epiléptica que requiere un tratamiento antiepiléptico, o el mismo síntoma puede ser una encefalitis herpética que tengamos que hacer una punción lumbar y cubrirlo con aciclovir, o incluso ser una aura migrañosa en la cual el paciente a las pocas horas se va a casa prácticamente asintomático. Y en los cuatro, en las primeras horas, el TAC puede ser estrictamente normal y es solamente nuestra anamnesis y nuestra exploración lo que va a determinar el diagnóstico, ¿vale? Esta especialidad es igual que hace 100 años, ¿vale? No necesitamos ninguna prueba más para diagnosticarlo, digámoslo así, ¿vale? Evidentemente ha ido creciendo. Claro, el neurólogo es el pensador, ¿dónde está la lesión? ¿Dónde diagnostico? Pero ¿realmente curo? Pues realmente la neurología ha crecido tanto que tiene mucho ámbito terapéutico. Tampoco vengo aquí a mentiros, no somos MacGyver. Es cierto que no es la especialidad más resolutiva que existe, ¿vale? Pero quiero un poco desmitificar el mito de que el neurólogo no hace tratamiento. ¿Dónde se mueve el neurólogo en el hospital? Pues se mueve patología de urgencias, ¿vale? Nos llaman mucho por patología urgente. Hospitalización, el paciente ingresado, el paciente de medicina interna, también una planta de neurología es una planta de medicina interna neurológica. La unidad de ictus, el paciente crítico, el paciente con el ictus agudo, y luego todo el ámbito ambulatorio, todas las unidades específicas del paciente crónico. No nos movemos en quirófano, gracias a Dios, ¿vale? Muy bien. Un poco pinceladas de qué es lo que hace el neurólogo, qué especialidades y qué cosas hacemos. La unidad de ictus, un paciente que entra afásico y hemipléjico, con las nuevas terapias puede salir perfectamente a los 2 días andando y hablando perfectamente, ¿vale? Lo llevamos en una unidad que es de semicríticos, la unidad de ictus, en la que los pacientes se pueden complicar, se pueden broncoaspirar, hacen complicaciones de medicina interna y es una mini UCI, digámoslo así. El mundo de la epilepsia, cada vez más hay unidades específicas de epilepsia en las cuales el paciente ingresa para hacer un vídeo EEG y el neurólogo está aprendiendo a leer electroencefalogramas y junto, correlacionándolo con la clínica, a diagnosticar diversos focos epilépticos, así como planificar la cirugía de la epilepsia, etcétera, etcétera. Trastornos del movimiento, una semiología amplísima, el diagnóstico diferencial de Parkinson y parkinsonismos atípicos, enorme. Además, el neurólogo también está presente en la cirugía funcional de Parkinson, que explora
al paciente estando él despierto para saber si el electrodo está correctamente conectado, si no está correctamente conectado, si hay que recolocarlo o no. También se encarga de regular las bombas de duodopa e ir ajustándolas, e incluso hace ecografía de mesencéfalo para aquellos casos dudosos de Parkinson en los cuales puede arrojar un diagnóstico. El campo de la neuroinmunología, la esclerosis múltiple, ya prácticamente no es una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad que con los fármacos actuales casi que conseguimos frenar la evolución de la enfermedad. Resto de enfermedades autoinmunes, las encefalitis autoinmunes, que han surgido en los últimos años, 8 años, son pacientes con un brote psicótico que con terapia inmunomoduladora se curan. Entonces, incluso estamos cambiando el paradigma de la psiquiatría en algunos casos. Todo el tema de cognitivo, en el cual sí que es verdad que aquí estamos un poquito más limitados a nivel terapéutico porque no tenemos muchos recursos, pero el mundo de la neuropsicología y de las pruebas complementarias es un campo también muy amplio. El neuromuscular, que todos pensamos en la ELA o en las miopatías, pues sí es cierto, son pacientes crónicos que no tienen cura, que el neurólogo acompaña en todo momento a lo largo de su enfermedad. Pero también tenemos miastenia gravis, que se curan con tratamiento inmunomodulador. Tenemos síndrome de Guillain-Barré, que también se curan con tratamiento inmunomodulador, ¿vale? Las cefaleas, que es un mundo amplísimo en el cual el paciente se siente totalmente reconfortado. La migraña es la segunda causa de discapacidad neurológica y un paciente que le quitas una migraña crónica vuelve a ser persona. Y aquellos migrañosos que lo saben, pues lo conocen. También pinchamos Botox, infiltraciones de bloqueos anestésicos, toxina botulínica, e incluso el neurólogo está empezando a hacer ecografía de arterias temporales sustituyendo a la biopsia en el diagnóstico de arteritis de la temporal. Algo de cacharreo tenemos, es decir, alguna técnica también sabemos hacer, aunque es cierto que no es una especialidad intervencionista. La punción lumbar, que es muy bonita, ¿no? Porque al final tú lo que haces es meter un trocar así y sale un líquido cristalino, ni nos manchamos de sangre ni nada, es todo súper fino, ¿vale? ¿Qué más pruebas tenemos y qué hace el neurólogo? El Doppler de troncos supraórticos y transcraneal para el diagnóstico de estenosis y de ictus agudo. ¿Qué más hace el neurólogo? Los electroencefalogramas, que los pone y los lee él mismo, y el electromiograma en la patología neuromuscular. Y todo esto el neurólogo ha ido cogiéndolo y lo está utilizando para apoyar su diagnóstico clínico. O sea, esto está haciendo que la especialidad sea mucho más autónoma. El paciente, yo me lo guiso, yo me lo como. Además, también nos apoyamos en muchas otras especialidades, ¿vale? Necesitamos de nuestros compañeros, los oftalmólogos, porque hay mucha patología neurooftalmológica súper bonita, los neurocirujanos, los internistas, radiología, neuropediatría, etcétera, etcétera. Y luego el tema de la urgencia. O sea, en la urgencia las guardias son duras, pero fijaos el tipo de patologías que podemos ver. He cogido de mi cuadernito de guardias mi guardia del 12 de marzo y mi guardia del 8 de marzo. Fijaos qué tipo de patologías vemos. Estatus migrañosos, hipertensiones intracraneales, una diplopia por un Graves, hemorragias subaracnoideas, AITs, una neuropatía óptica isquémica arterítica que resultó ser una arteritis temporal y tuvo que ponerle bolo de corticoides, brotes medulares de esclerosis múltiple, crisis miasténicas, ictus lacunares, ictus basilares que acaban en trombectomía, etcétera, 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 ¿vale? Esto hace que la neurología sea de una semiología tan amplia que el paciente neurológico no te cansa, porque no sabes, el paciente cuando te entra por la consulta, qué síntoma te va a contar, y el diagnóstico diferencial es súper amplio, hace que no nos cansemos de ver todo el rato pues, disneas y dolores torácicos como ven los cardiólogos o los neumólogos. Aquí meto un poquito la cuña, ¿vale? Pero no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Es decir, no es una especialidad hecha para todo el mundo. ¿Qué cosas tengo que saber de la neuro antes de si me la estoy planteando? Que es una especialidad clínica hasta la médula, y nunca mejor dicho, ¿vale? Es la especialidad más clínica que existe. Si no me gusta ver pacientes, quizá no sea mi especialidad, ¿vale? En una anamnesis y una exploración física minuciosa, con todos los juguetes que tenemos, podemos tirarnos 1 hora o incluso 1 hora y media con el paciente. Es decir, si yo tengo un perfil como Marta, de ser dinámica, rápida, de ver consultas rápido, y me canso enseguida de ver al mismo paciente, pues a lo mejor la neurología no es mi especialidad, ¿no? Es cierto que también hay un componente de incertidumbre que tenemos que saber manejar. Yo veo un paciente y a lo mejor le tengo que decir que no sé lo que tiene, y que tengo que ingresarlo para hacerle más pruebas, hacerle una punción lumbar, hacerle una resonancia y a ver si arrojo el diagnóstico. Eso tenemos que saber, que si nos gusta la medicina certera, en la cual lo tengo todo resuelto desde el principio, pues a lo mejor la neuro me crea un poco de ansiedad. E incluso hay pacientes que se pueden llegar a quedar sin un diagnóstico claro, a pesar de todas las pruebas complementarias. Es un paciente crónico. El ictus, cuando va bien, perfecto. Vamos, el paciente te lo agradece, genial. Cuando va mal, es un paciente que se queda afásico y hemipléjico, totalmente dependiente, con el drama familiar que ello supone, y hay que saber lidiar tanto con el paciente como con toda la familia, ¿vale? Las guardias, pues
con todo lo que os he comentado, habéis visto la lística de la compra que os he enseñado, ahora hora y media por paciente, pues quien duerme, ¿no?, en la guardia, pues son guardias duras. Además, el resto de patologías de urgencias más o menos se manejan bien en la urgencia, la cardio, la digestivo, la neumo, pero la neurología es una especialidad bastante desconocida, entonces suelen llamar prácticamente por cualquier síntoma neurológico, ¿vale?, para que lo valore el neurólogo. Entonces eso hay que saberlo. Y no es una especialidad intervencionista. Hacer una punción lumbar no es intervencionismo. O sea, si os gusta el cacharreo, si os gusta mucho la mano y os gusta menos tanta clínica, quizá no sea vuestra especialidad. He tachado lo de salidas laborales porque no creo que sea un criterio que tengáis que utilizar para elegir una especialidad, al menos no de los primeros. Todos los residentes que conozco en neurología de toda España están trabajando, no hay ningún problema. Es verdad que no es el puesto de tu vida, pero tampoco lo es en el resto de médicas. Entonces las salidas no están tan mal, pero hay que saberlo. La residencia, ¿cómo se estructura? Un R1 de medicina interna y otras especialidades médicas, donde haces sobre todo mucho contacto social con el hospital, conoces al resto de especialistas, te formas bien en patología médica básica y ya pasas al R2. El R2 es el año más duro de la residencia, ¿vale? El año en el que sales tarde, según el hospital pues puedes llegar a salir a las 5 o 6 de la tarde, año de mucho papeleo, de mucho paciente, pero es verdad que sales siendo neurólogo, sales sabiendo explorar, sabiendo orientar a los pacientes y con bastante independencia, es donde estás en la hospitalización y en la unidad de ictus. En el R3 es el año de neurocosas, vuelvo a ser un poco el rotante externo, vuelvo a ganar calidad de vida, porque vuelvo a ir por otros servicios, neurorayos, neuropediatría, neurofisiología, Doppler si no lo he hecho en el R2, neurocirugía, etcétera, etcétera. Y en la R4 volvemos a nuestro servicio para ya formarnos en las unidades específicas, pues múltiple, cognitivo, trastornos de movimiento, cefaleas y un poco ya perfilar un poco más toda la subespecialización de la neurología. Fundamentos para elegir hospital. ¿Qué tenemos que preguntar en neurología para elegir un hospital? Lo más importante en nuestro caso es saber si tiene unidad de ictus, ¿vale? Yo sería la primera cosa que preguntaría o pondría en mi lista de preferencias. La patología cerebrovascular es la patología más frecuente que ve un neurólogo en la urgencia y, por tanto, tener la unidad de ictus implica que yo a mi paciente lo fibrinolizo, lo trombectomizo y lo ingreso en mi unidad y yo manejo a ese paciente y veo todas sus complicaciones. Si estoy en un hospital que no tiene unidad de ictus, si me llega un ictus, lo fibrinolizo, no creo que haya trombectomía en ese hospital si es chiquitito, y lo tengo que derivar a otro hospital de unidad de ictus. Entonces ahí me estoy perdiendo cierto manejo vascular. ¿Es fundamental? Tampoco. Al final haremos nuestra rotación en una unidad de ictus si el nuestro no la tiene, ¿vale? Pero es verdad que así lo veremos en toda la residencia. En general, un hospital grande. Nos vamos a formar bien como neurólogos en todos los hospitales, pero en los grandes, donde haya unidades especializadas, por ejemplo, en trastornos de movimiento, pues me llegarán más parkinsonismos atípicos, más raros, que me darán un poquito una visión más amplia, digámoslo así. Entonces, en general, hospital grande. Las guardias tienen que ser de neurología, no deben de ser de medicina interna, ¿vale? Porque si no, no vamos a saber manejar bien toda la patología neurológica, y debería ser un adjunto presencial y que esté con vosotros. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo de R2, la neurología es como volver a empezar a estudiar medicina. Si yo no sé lo que veo, yo no sé lo que exploro y nadie me lo corrige, no voy a saber, no voy a aprender a ser buen neurólogo. Entonces me tienen que corregir durante todo mi R2 cómo exploro y cómo hago mis diagnósticos diferenciales. La responsabilidad debe ser gradual, es decir, al principio tengo que estar supervisado y posteriormente al R3 y R4 pues ya se le deja más suelto, ¿vale? Cuidado con aquellos hospitales en los cuales de repente de R2 os sueltan en la urgencia con adjunto localizado, ¿vale? Docencia, evidentemente, y una estructura por unidades. Esto no es fundamental porque no está en muchos hospitales, pero es un plus. Es decir, si yo tengo una unidad muy definida de trastorno de movimiento, otra de múltiple, otra de cognitivo, y voy rotando de 2 meses en 2 meses, me ayuda a estudiar, porque ya yo me estructuro en mi cabeza, estudio cognitivo 2 meses, estudio movimiento 2 meses, y así me ayuda a estudiar, ¿vale? La investigación, yo no la priorizaría, la residencia de neurología está muy comprimida, son 4 años y hay mucho que estudiar y mucho que formarse. Siempre hay tiempo para publicar y seguro que algo, si os pueden ofrecer durante la residencia, mejor, pero no hay que olvidarse que hay que formarse bien como neurólogos, ¿vale? Y ya vamos bastante justitos de tiempo. Y por supuesto lo pongo en el último puesto, pero es el primero. Son 4 años de nuestra vida en los cuales además tengo que estar receptivo y contento para aprender. Es decir, tiene que ser un servicio donde a mí me den ganas de ir todos los días a trabajar. Un buen ambiente es fundamental. Vale. El ranking nacional
Mis hospitales de Madrid, yo siempre recomiendo Unidad de Ictus y Hospital Grande. Los 4 más importantes que yo diría son el 12 de octubre, Clínico, Ramón y La Princesa son mis favoritos, ¿vale? Los he puesto un poco por orden de llegada. Todos ellos, los que he puesto aquí, tienen unidad de ictus y son muy buenos hospitales para formarse en neurología. A nivel de Barcelona, los 4 primeros, el Sant Pau, Valle, Clínic y el Hospital del Mar, junto con Bellvitge, también son muy buenos hospitales. El Germans también es muy bueno en vascular, ¿vale? Serían los principales. Y luego, extra ciudades famosas, pues como no, voy a hacer apología a mi tierra. La Risaca es muy buen sitio, un hospital muy grande de 3er nivel para formarse en neurología, con unidad de ictus muy potente, fibrinolisis y trombectomía. En Valencia, la FE y el General de Valencia, y luego hay sitios, pues ya ir preguntando un poquito según los hospitales, el Hospital de Santiago, a nivel de Andalucía, Virgen del Rocío del Carlos Haya, el Hospital de Albacete es un hospital muy bueno para hacer neurología, el Clínico de Valladolid es muy bueno para hacer neurología, y en Aragón, el Miguel Servet. Vale. Ahora mismo ya decís, ¿valgo para la neurología o no valgo para la neurología? Esa es la pregunta que os tenéis que hacer. Vale, pues lo primero que tenéis que pensar es si tenéis un perfil médico, especialmente médico, si os veis así, o tenéis un perfil quirúrgico, ¿vale? Claramente quirúrgico, ¿vale? Esto es lo primero que tenéis que decidir, porque el señor de la derecha no es el candidato ideal para hacer neurología, ¿vale? Estamos hablando de una especialidad que tiene mucho contacto con el paciente, ¿vale? Si os gusta mucho el quirófano y el cacharreo, esa no es vuestra especialidad. Y una vez que eres neurólogo, que eres médico, pues evidentemente quien duda con neurología duda con muchas médicas, porque nos gustan los pacientes y nos gustan las clínicas. Mis opciones eran interna y hematología, que son especialidades muy clínicas que me gustaban mucho. ¿Yo qué hice? El que le gusta neurología sobre todo lo sabe, hay otros que no lo tienen tan claro. Yo me vi dentro de 5 años y me pregunté, si cojo interna o hemato, voy a echar de menos la neuro, si cojo neuro voy a echar de menos la interna o el hemato, y ahí estuvo mi respuesta. Al final, más o menos lo que haría hoy en día seguiría siendo mi especialidad, aunque claramente, al ser un perfil médico, sería feliz en cualquier otra especialidad como hemato, reuma interna e incluso radiología, que es una especialidad que descubres una vez que estás viendo la residencia. Y ya está.